Hola, ¿qué tal amigos de la barra? Les habla Bryce Arqueda una vez más aquí trabajando por y para ustedes, encerrado desde casa por esta situación actual, pero muy contento, como debe de ser, muy contento y trabajando con la mejor energía. A continuación van a tener la oportunidad de ver uno de los videos más épicos que existen. ¿Por qué épico? Porque van a conocer en nuestro país, en Taxco Guerrero, y a continuación se viene lo más chido. Si tú eres de aquellas personas que disfrutan de momentos en los que sientes que tu vida está en riesgo y que el corazón se saldrá de tu pecho, este es un lugar para ti. Mil Cascadas Las Granadas ha sido uno de los lugares más hermosos que la barra ha tenido la oportunidad de visitar y es por eso que te lo recomendamos para que vayas de visita. El equipo de la barra se dio a la tarea de visitar uno de los lugares más hermosos que han tenido la oportunidad de ver mis ojos. Se llama Mil Cascadas Las Granadas, ubicado en Taxco Guerrero. No saben qué maravilla, es algo de verdad hermoso. Tener la oportunidad de entrar en contacto directo con la naturaleza como lo haces en este lugar es una de las cosas más mágicas que he tenido la oportunidad de experimentar en mi vida. Tendrás la oportunidad no solamente de lanzarte en aproximadamente 15 cascadas, sino también de hacer rappel, una de las actividades más divertidas que vas a poder realizar en esta ocasión. Una de las actividades más divertidas que vas a poder realizar en esta ocasión. El rappel es una actividad que se realiza por medio de una cuerda en donde vas a comenzar a descender. El descenso aproximado en este lugar es de 35 metros de altura. Wow, no saben, es algo imponente, pero también maravilloso. Si eres de aquellas personas que disfrutan de hacer actividades en donde tu corazón sientes que se va a salir del pecho, esto es para ti. Mil Cascadas Las Granadas, además, como te lo decía, es un lugar en donde podrás lanzarte de clavado en todas estas bellas áreas ubicadas en ella. Pues mis impresiones de esto son que es algo genial, es algo súper divertido, pero güey, o sea, neta, yo creo que de lo que más te tienes que cuidar son de los putos moscos, o sea, los moscos es lo peor, es la muerte, parecen unos chingados dinosaurios de este tamaño. Lo mejor, bueno, es una situación extrema en donde te pones a percibir si puedes o no puedes con tu vida, con lo que estás haciendo. Lo peor, que si no estás preparado para esto, lo vas a sufrir meramente este viaje. Yo te podría decir, lleva bastante bloqueador, lleva bastante repelente porque lo vas a necesitar y lleva bastante valentía porque va a ser muy útil. Llevar pues toda la actitud, yo creo que eso es lo que más te puede ayudar. Ir en equipo o con gente que sepas que también es extrema, con amigos, se disfruta más, está súper chido. Pero esta vez que iban todos mis brothers y todas mis amigas, fue algo súper genial porque pues ves a todos divertidos, sonriendo, haciéndolo, pues está genial. Pero esta onda de volverte salvaje y así, de repente sí se sufre un poquito si no estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Yo creo que sería pues parte de las recomendaciones, inclusive llevar un pequeño botiquín, también que te podría ayudar bastante para poder pues, curar o satisfacer cualquier necesidad que llegue a haber con respecto a una emergencia, no sé, puede pasar que por el calor pues te salga sangre de la nariz, una pequeña herida de que te llegues a caer, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que sería lo más fundamental, ¿no? Esas serían mis recomendaciones, amigos. Les deseo un gran viaje para todos aquellos que vayan a asistir a este lugar y también les deseo bastante buena vibra. Cuídense, banda.